Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Oigan, pues tengo algunos pendientitos de comentarles que salió muy bien el ingeniero de su cirugía del ojito. Gracias a Dios. Le quitaron las puntadas esta semana, el miércoles, y así es de que vamos bien. Ya de esto van a ser 15 días. Y como el anterior fue grabado, tampoco les dije quién se había ganado la Biblia Rosita. La Biblia Rosa se la ganó Linda Soltero. Lleva un tesoro para mí muy valioso, así es de que con mucho gusto lo entrego y pues bueno, que le sea de mucho provecho. Y otro punto es que mi cirugía que iba a ser el lunes, o sea, en unos días, que era el 18 de mayo, la cambiamos para el 25. ¿Ay, para qué? Nos da más tiempo para seguir orando, ¿verdad? Es sobre lo mismo, sobre mi aneurisma y bueno, pues esos eran mis pendientes a comentarles para que sigamos clamando a Dios, para que nos siga ayudando y bendiciendo como siempre lo ha hecho. Pues bueno, arranquemos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar en este estudio de la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, de conocerte cada día más, de tratar de eliminar la parte humana, la parte que se cuestiona, que quiere analizar y nos encarguemos solamente de disfrutar, de conocerte, de entenderte, de llevar a una relación muy estrecha el conocerte y poner nuestra vida en tus manos. Señor, cualquier necesidad que tenga cualquier persona de las que estamos involucradas en este estudio, en este precioso proyecto que es tuyo, Señor. Sé tú en ellos, Señor, y, y concédeles todo lo que sea para su crecimiento, para su bendición. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Pues estamos con la persona del Espíritu Santo y analizando cómo es que el Espíritu Santo y posee todos los atributos de la deidad, de la divinidad, de, de Dios. Entonces, vamos analizando ahorita cómo es que mm, vamos a ir entendiendo al ver las situaciones que pasaron y cómo es que la Biblia nos manifiesta y se argumenta con eso cada uno de estos atributos. Y arrancamos con el punto donde nos aclara que Dios es eterno. Y esto está en Hebreos 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es un planteamiento que se hace que cómo es que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, ese es donde quiero como hacer énfasis, se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces algo tan limpio, tan puro, eterno, ¿sí? Se ofrece para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para poder servir a Dios. Yo creo que el sentido, dejo de citar donde dice Dios vivo, perdónenme, eh, es lo que le da sentido a la vida de cada uno de nosotros, el saber que, que le podemos servir, de verdad. Como que debemos de estar conscientes de que si vivimos, debemos tener un objetivo y el principal objetivo debe ser cada uno en el lugar donde está, en, en la
en la manera que tenga de intervenir, de participar, de hacer cualquier situación en la que esté involucrado, pensar, ¿y Dios aquí cómo? ¿Qué le gustaría que yo hiciera? Y eso, de verdad, que si tú te planteas en cada circunstancia que vives, ¿y esto de qué manera trabaja para Dios? Lo vas a hacer muy probablemente diferente a lo que habías pensado originalmente. Ya lo verán, ya me platicarán. Ahora nos vamos a otro atributo que es omnipresente. ¿Ok? Omnipresente. Así es de que vamos a irnos al Salmo 139 y el versículo del 7 al 10 y luego nos brincamos al 13. Cito. Dice aquí, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estarías tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estarías. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano. Luego nos brincamos al 13 y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Como que, dejo de citar, como que, fíjense cómo es omnipresente, está en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Dice ese planteamiento, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Qué precioso, ¿verdad? Saber que en cualquier parte, ¿sí? Donde la gente pueda pensar es que aquí nadie me ve, ¿sí? ¿A quién puedo acudir en este momento? Nadie me escucha, estoy solo. O nadie me vino a ver, nadie, ¿sabes qué? Con la sola confianza y la certeza que nos da su escritura de que en cualquier lugar cuentas con su presencia, eres lo más bendecido, lo más feliz, sí, pleno. Pero eso es lo que nos permite tener una vez que conocemos, una vez que leímos y que estamos conscientes de que en algún momento nuestros ojos escucharon, digo, vieron eso o de esta manera que estamos estudiando, en algún momento yo lo escuché, de que lo estaban leyendo y te da la confianza, es que no me voy a mortificar que me sienta atrapado, atrapada o sola, abandonada, triste. ¿Sí? O a quién le cuento mi gozo, mi dicha, pues a quién mejor que tu Padre Celestial. ¿Sí? Es que a veces queremos contar algo maravilloso que nos sucedió, porque a veces no podemos contar porque decimos, ¿a quién se va a gozar conmigo con esto? Y si hay quien, el que más te ama. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a su omnipresencia, en donde quiere estar desde antes que nacieras. ¿Sí? Formó tus entrañas y estuvo en el vientre de tu madre, ¿sí? Al pendiente de cada situación, de cada órgano que se iba formando. Sí, o sea, si lo analizas, cómo se forma un ser humano, está... La mente no te da para tanto, ¿sí? ¿Cómo es que toda esta perfección, digo, no hablo de mí, hablo del ser humano. Ríanse conmigo, bando de mí. Bueno, vamos a continuar ahora con otro atributo que es todopoderoso. Bueno, pues nos vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículo 35. Con eso vamos a arrancar.
porque de estos tenemos varias citas, pero dice así, el versículo 35. Respondiendo el ángel, voy a pausar un poco. Les voy a poner un poquito de contexto. Aquí está anunciándole el ángel Gabriel a María, a la Virgen María, lo que va a suceder. Ahí va. El 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dejo de citar. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está cómo es que, híjole, esta es una muestra muy pequeñísima. ¿Ustedes creen? Sí, grandísima. Una muestra preciosa, fantástica de cómo es que puede anunciarle que va a tener un hijo. Y ya saben que ella le explica que no ha conocido varón, precisamente, pero estaba hablando del Todopoderoso, ¿sí? ¿Y quién iba a acercarse a ella? Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Todopoderoso, seguimos hablando del Espíritu Santo y hablando de Todopoderoso, ¿sí? Vamos a ver algunas situaciones donde se manifiesta el poder de, pues de nuestro Creador, ¿sí? De aquel que estuvo presente y atendiendo nuestro, nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Fíjense desde cuándo estaba al pendiente de nuestra vida. ¿Cómo no va a estar ahorita pendiente de lo que te pasa, de lo que padeces, de todo ese caminar? Porque vamos contracorriente, ¿sí? Como el salmón que, que va a contracorriente en una parte de su vida, la última parte. Y es muy, muy importante, y no porque estemos nosotros en la última parte, pero bueno, aunque por cómo están las cosas, creo que estamos así como que en los tiempos postreros, pero bueno, ese es otro tema. Vamos ahora a ver en Mateo para confirmar esta parte de los atributos en el del Todopoderoso. Continúa hablando de el poder, el Todopoderoso. Vamos a poner unos ejemplitos. Hay muchísimos, pero híjole, he seleccionado algunos. Bueno, el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo es convertir el agua en vino, que me encanta ese. Pero busqué algunos, esto nada más como mencionar lo que fue de lo primero que se manifiesta, a lo mejor ya había hecho más, ¿verdad? De lo que está aquí manifestado en su palabra, pero vamos a leer el capítulo 8 de Mateo, el versículo 23, donde van a ver cómo se manifiesta su poder. Dice, y entrando él en el arca, habla de Jesús, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es nuestro Dios. Es en quien creemos y en donde tenemos la tranquilidad, la paz de que Él tiene el control. Imagínate que nomás dice, cálmense. Y se calma. Grande bonanza.
Bueno, me encanta. Ahí viene otro, también aquí en Mateo, y es el capítulo 14, versículo del 14 al 21, ¿ok? Y dice así, y leemos, y dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! Dime si no te da la cabeza, o sea, ¿qué pasó? Pues definitivamente, ¿qué les digo? El atributo todopoderoso, ¿sí? Omnipotente. A ver, y esa parte del principio donde dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahí como que dices tú: ay, qué ternura, sanó a los que estaban enfermos. Sí. Y si te pones a pensar, bueno, ahí no queda el registro, pero si ubicas que eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños, wow, ¿se fijan? Tenemos un Dios maravilloso. Entonces, si tú estás viendo todo lo que hizo, todo lo que es capaz de hacer por amor, porque dice, tuvo compasión. Entonces, todo, bueno, y seguimos porque aquí hay una parte donde luego voy a hacer esa relación de todo esto que estamos leyendo. Y ahora nos vamos a Marcos 7 del 23 al 37. Del 32 al 37. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, le metió los dedos a las orejas de él y escupiendo, después tocó su lengua y levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaba. Y esta gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho, todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Qué? Dejo de citar, qué difícil sería, ¿verdad? Imagínate que pasa algo así. Yo creo que la sola presencia de ese que era sordo y tartamudo, pues al verlo ya gritaba: algo pasó, un milagro. Bueno, entonces, desde, desde ese tipo de cosas que de repente, pues obviamente que buscamos la manera y que los atiendan, pero a veces se nos pasa mm, o sea, no pasa por tu mente el que Dios pueda sanar estas cosas, o cuando
tu hijo no hace determinada cosa que tú crees que ya deba de hacerlo, ya oraste, pero con mucha fe, ¿sí? Porque cuando los llevaban, porque acuérdate que aquí, fíjense cómo dice que le acercaron, en el versículo 32 dice que le trajeron un sordo y tartamudo. Ese no llegó solo, se lo llevaron. Esos que lo llevaban con mucha fe, sabiendo que él podía hacer algo por él. Entonces, bueno, vamos viendo más circunstancias donde se ve la, la maravilla de nuestro Dios Todopoderoso. En la persona, estudiando aquí la persona del Espíritu Santo. Y vamos subiendo nivel, ¿eh? Todos, para los que lo padecen, es igual de importante, ¿eh? Pero bueno, es que bueno, ahorita van a ver. Aquí vamos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Dice el versículo 14, vamos a leer del 14 al 44. Y dice así. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dejo de citar. Es que antes les había dicho que Lázaro dormía. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Y dice, entonces si duerme, sanará. Entonces dijo, no, mejor les digo claramente. Entonces ahí empieza. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez,
vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al otro lado, dijo: Padre, a lo alto, perdónenme. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Dejo de citar. Es que yo dije: ¿dónde? Se me hace largo, pero es que todo está tan precioso, como es que ellas sabían, ellas confiaban en que algo él sabía lo que iba a suceder, obviamente, pero ahí se presta para que les diga: sí, tu hermano resucitará. Dice: bueno, y resucitará en el día postrero. No sabían claramente a lo que él se refería, pero qué precioso cómo es que manifiesta su amor, su dolor, su compasión por lo que él veía, el dolor de ellas que amaban a su hermano, y él también. Otro milagro que me encanta, y con vamos a cerrar el día de hoy el estudio. Fíjense, estamos en el capítulo 8 de Lucas, del 40 al 56. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía a una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús les dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña. Y lloraban todos y hacían la lamentación por ella, porque él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces
su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dejo de citar. Aquí se manifiestan dos milagros. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Lo de la hija de Jairo fue una resurrección como la de Lázaro, nada más, bueno, la de Lázaro con varios días, con 4 días de haber fallecido, y esta pues era reciente. Los dos impactantes. ¿Por qué? Porque el principal que estaba buscándolo, que fue la hija de Jairo, que manifiesta que él confiaba, por eso lo había ido a buscar. Aquí quiero hacer énfasis en estas partes donde dice también la mujer que ella estaba segura, ella estaba en la confianza, la certeza, ella tenía la fe que si tocaba el borde de su manto, se ha de haber metido ahí porque dice que la multitud le apretaba, le oprimía y ella sabía. Y me encanta esa parte donde declara que tocando el manto ella quedó inmediatamente sana, ella dejó de perder sangre. A ver, aquí lo que más me impresiona, que me encanta analizarlo y me gozo al ver cómo dependía de ella, porque él en ese momento la multitud le oprimía, pero ella hace que de él salga poder. Por eso él dice, es que alguien me tocó porque yo sentí que de mí salió poder. Entonces, dices tú, qué precioso que tú sepas que vas a ir a la fuente, como cuando estás en tu casa y está todo oscuro y sabes que al mover el switch, ahí se va a encender. Tú no vas con oye, es que no sé si vaya ahora a funcionar. No, sabes que tocas eso y ¡pum! Va a encenderse. Y que va a haber luz y que conectas algo y que se va a cargar y así, con esa tranquilidad y esa confianza que sabes que vas a hacer algo y vas a obtener. Así ella sabía que si tocaba, algo iba a suceder. Qué precioso saber que tenemos a un Padre, a un ser al alcance de nuestra mano, que solamente depende de lo que yo crea que puede hacer, y Él lo hará. Bien precioso, ¿verdad? Es que es maravilloso. Fíjense cómo me escogí algunos. La verdad que ahora sí que fue como no tan fácil, pero no podía dejar pasar que me encanta cómo es que, y todavía le confirma que dice, hija, tu fe te ha salvado. Entonces a veces tú tienes que plantearte, es que voy a creer que va a suceder esto, porque va a ser para gloria de Dios, porque va a ser para que yo siga sirviéndole, y tú plantéate y crece, alimentas tu fe y vamos adelante. Entonces, qué bonito es saber que, que muchas veces depende de nosotros, ¿sí? Bueno, siempre, porque dice que tu fe te ha salvado y muchas veces, ahora, fueron algunos, porque imagínate, ¿se acuerdan de el endemoniado gadareno, eh, el, como el que estaba esperando que lo lanzaran al agua cuando un ángel movía en el estanque de Betesda, el criado del centurión, el que le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y ahí Jesucristo aprovecha para decir, ¿sabes qué? No he encontrado una fe tan grande. O sea, Él sabe que si yo lo digo, su, su criado sanará. Y así fue. Entonces, ¿de quién dependió? De la fe del centurión. Dijo, vete y que sea como has dicho.
Bueno, muchos más cuando caminó sobre el agua. Pero bueno, analizamos esto nada más para confirmar el atributo que tenemos un Dios todopoderoso. Y ahí lo dejamos. Vamos dando gracias por tanto y tanto. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tanto y tanto que nos das. Gracias porque a través de tu palabra podemos confiar más y más, porque esta relación que que se va consolidando y que nos das toda esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún que estamos pasando por una situación difícil, como lo dice tu palabra, aunque pasemos por valles de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, con cada uno de nosotros. Señor, permítenos estar tranquilos y confiados, porque nosotros queremos ser más, lo que tú deseas que seamos, Señor. Permítenos ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Señor, gracias por todo lo que nos das. Señor, permítenos ir limpiándonos, ir cambiando nuestras actividades, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, sabiendo que el entorno en que vivimos, que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y ahora vamos a tratar de ser más limpios, más ordenados, más disciplinados, para que eso refleje en quién creemos y a quién queremos. Todo esto lo declaramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Nos vemos pronto, pronto. Dios les bendiga. Un abrazo.